Buenos días, compañeros y doctor José Reyes. Yo soy el bachiller Jesús Romero y mi grupo y yo vamos a defender el tema de semiología cardiovascular. A mí me toca defenderles el punto de exploración torácica. Como en todas las exploraciones del paciente, estas tienen un orden secuencial irrompible, el cual es inspección, palpación, percusión y auscultación. Y de la misma manera definiremos lo que es la exploración torácica. Entonces, comenzando con el punto de inspección, en inspección hay una serie de ítems que debemos identificar o que debemos corroborar en la evaluación de nuestro paciente. Comenzando con lo que sería la forma del tórax del paciente, buscando si es normal o anormal, verificando las anormalidades de este y qué tipo de anormalidad posee. Además de esto, vamos a verificar la expansión torácica, la frecuencia respiratoria, el color del tórax y si éste posee o no posee cicatrices. En cuanto a las anormalidades patológicas del tórax del paciente, podríamos encontrar un tórax de tónel, podríamos encontrar un pectus cavatus o un pectus corinutum. Ahora, siguiendo con el siguiente paso, que sería la palpación, vamos a pedirle a nuestro paciente que se recueste y nos vamos a ubicar a su lado derecho. Después de verificar esto, vamos a verificar lo que sería el choque de punta de cúbito supino y vamos a realizar la maniobra de Drexler, que es una maniobra en la que el evaluador se coloca del lado derecho del paciente y con su mano derecha va a ubicar el hemitórax izquierdo en el tercer y cuarto espacio intercostal utilizando la palma de la mano, haciendo presión, verificando que no haya ninguna anormalidad en este. Continuando, vamos a verificar lo que sería la percusión. En la percusión no hay mayor relevancia en el ambiente de la evaluación cardiovascular. Continuaríamos con lo que serían los pasos de la auscultación. ¿Qué va a pasar en la auscultación? Vamos a comenzar a utilizar lo que es el fonendoscopio. Pero antes de utilizar el fonendoscopio tenemos que saber manejar lo que serían las posiciones de auscultación, las posiciones del paciente y cómo vamos a utilizar o cuál es el protocolo a seguir para realizar la auscultación. En las posiciones de auscultación del paciente vamos a tener la posición de Harvey, la posición de Pachón y la posición de Osborne. Además de esta, la maniobra de Valsalva en cuclillas y de pie. Entonces, continuando con esto, vamos a definir lo que sería la normalidad de la auscultación cardíaca. En la normalidad de la auscultación cardíaca simplemente existen dos ruidos, en el que uno representa la sístole, que sería el primer ruido, y en el que el siguiente representa la diástole, que es el segundo ruido, cada uno representado por los choques del cierre de las válvulas del corazón. En el primer ruido vamos a tener el choque de las válvulas auriculoventriculares, que sería la válvula triscúpide y mitral, y en el segundo ruido vamos a tener las válvulas semilunares, que sería la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, estas se evalúan en orden a lo que sería el ciclo cardíaco. Entonces, en lo que sería la auscultación de las válvulas auriculoventriculares, vamos a tener el cuarto y el quinto espacio intercostal. En el cuarto espacio intercostal vamos a evaluar lo que sería la válvula mitral y en el quinto espacio intercostal vamos a evaluar lo que sería la válvula triscúpide. Entonces, entendiendo los conceptos generales de lo que sería la evaluación o la auscultación torácica, vamos a definir lo que serían las maniobras de la evaluación en la misma. En la evaluación de Harvey vamos a poner o le vamos a pedir a la posición que tome una posición sentada y que se incline un poco hacia adelante mientras el evaluador se coloca del lado derecho y evalúa con la mano derecha o la mano más diestra. En la posición de Pachón vamos a acostar al paciente y le vamos a decir que se coloque de cúbito lateral izquierdo y vamos a evaluar con la mano derecha. Y en la posición de O'Sullivan vamos a acostar al paciente de cúbito supino y le vamos a pedir que éste eleve los brazos y las piernas. Después de esto también tendríamos las maniobras para la evaluación de los soplos, los cuales serían la maniobra de Valsalva, en la cual le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente y que haga fuerza apretando las muñecas, y vamos a evaluar en la auscultación en cuclillas y de pie. Después de esto vamos ahora a definir cómo sería el protocolo o la manera correcta de presentar una auscultación cardíaca normofuncional, en la cual sería primer ruido único de intensidad normal, sístole siguiente, con el segundo ruido normal
de intensidad normal, con frecuencia normal y con una duración normal. Durante Jiménez les voy a hablar sobre la auscultación del tórax cardíaco. Primero tenemos que saber que un ruido cardíaco es un sonido que se genera por la aceleración y desaceleración de la sangre que se produce en el momento del cierre de las válvulas. Estos sonidos en situaciones normales no son apreciados por el oído, por lo que se requiere de una utilización de una herramienta conocida como fonendoscopio o estetoscopio. Estos sonidos presentan 4 características. La primera de ellas va a ser la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que va a tener una onda por segundo. La intensidad, que va a ser la amplitud que va a presentar esta onda. La calidad, que va a ser la característica propia que presenta el sonido. Y la duración, que es la cantidad de tiempo que va a ocupar este sonido. Al momento de nosotros iniciar la auscultación cardíaca, debemos situarnos en S1, o sea, en el sonido número 1. Esto se va a lograr sincronizando el sonido cardíaco que estemos auscultando en ese momento con el pulso carotídeo. Guía para la auscultación. La auscultación se va a dividir en 3 partes. Primero está la auscultación como tal, luego la secuencia cronológica de la auscultación y por último el reporte de la auscultación. En los pasos de la auscultación vamos a tener 4 pasos. El primer paso, que va a estar dividido en 2 partes, tenemos que su primera parte va a constar de la colocación adecuada de los auriculares del estetoscopio. Si están bien colocados, la presión sobre la campana del estetoscopio se transmite hasta los conductos auditivos externos y se puede sentir sobre las membranas timpánicas. Y en su segunda parte es la manipulación de la campana y de la membrana. Esta se debe girar sobre el tubo del estetoscopio y se golpea una u otra vez para verificar su conexión con el resto del instrumento. El segundo paso va a ser la localización de las áreas que se van a auscultar y también la localización del pulso arterial, pulmonar o carotídeo. En el tercer paso vamos a iniciar la auscultación como tal, siguiendo el orden cronológico del ciclo cardíaco, y el paso número 4 va a consistir en el reporte de la auscultación, también siguiendo el ciclo cardíaco. La secuencia cronológica de la auscultación va a ser primer ruido, sístole, segundo ruido y la diástole. Primer ruido cardíaco. Este ruido va a ser producido por el cierre de la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Su área de auscultación van a ser el foco mitral y el foco tricuspidio, y en el estetoscopio se va a hacer uso de la membrana. En este ruido se debe describir el número de componentes audibles que tenga, si es único o si es desdoblado. Su intensidad, si es normal, aumentada o disminuida, según sea el caso y el componente que tenga alterado. En un primer ruido desdoblado debe ser diferenciado de un primer ruido más un clic eyectivo, sea aórtica o sea pulmonar, y del cuarto ruido más primer ruido. Si se oyen 2 componentes a nivel del primer ruido en las áreas aórticas o pulmonar, se debe pensar que es un primer ruido más un clic, porque el componente tricuspidio no debe oírse tan lejos de su área de auscultación. Y si se oyen 2 componentes a nivel del primer ruido en el área mitral o tricuspidia, solo cuando se usa la campana del estetoscopio se debe pensar en un cuarto ruido más un primer ruido. Segundo ruido cardíaco. Este va a ser producido por el cierre valvular, aórtico y pulmonar. Las áreas de ebullición son todos los focos, pero se puede prestar especial atención en el foco pulmonar y se hace uso de la membrana del estetoscopio. En esta se van a describir el número de componentes audibles. Si es único, no se desdobla en inspiración ni expiración, va a ser anormal. Si está desdoblado y el desdoblamiento se hace aparente o aumenta durante la expiración, es un desdoblamiento fisiológico y va a ser normal. Si está desdoblado y el desdoblamiento se hace aparente o aumenta durante la expiración, va a ser un desdoblamiento invertido o paradójico y va a ser anormal. Y si está desdoblado y el desdoblamiento no cambia durante los ciclos respiratorios, va a ser un desdoblamiento fijo, amplio o estrecho que será anormal. También se debe describir la intensidad de cada componente. Normalmente el aórtico es intenso más que el pulmonar y es el que se oye en todas las áreas de auscultación. El componente pulmonar de intensidad normal generalmente se oye solo en el área pulmonar, y si se ausculta en el área mitral, se oye el segundo ruido desdoblado en el área mitral. Se puede concluir que el componente pulmonar tiene una intensidad aumentada y que existe hipertensión arterial o pulmonar. Sístole.
La sístole va a estar ubicada entre el primer y el segundo ruido. Normalmente debe estar silente. Puede ser auscultada en todos los focos cardíacos haciendo uso de la membrana del estetoscopio. En la sístole se va a describir si está silente. En caso de no estar silente, si hay clics eyectivos o mesosistólicos. Y si existen soplos. Si existen soplos, se debe describir el área de auscultación del soplo y la irradiación, la localización y la duración en la sístole. Estos pueden ser holosistólicos cuando abarca toda la sístole, mesosistólicos, que son soplos eyectivos que se escuchan en la segunda mitad de la sístole, o telesistólicos cuando se escuchan al inicio de la sístole. Diástole. La diástole va a estar ubicada entre el segundo y el primer ruido. Selectivamente se va a auscultar la diástole precoz. Esta es la relajación isovolumétrica entre el cierre de las válvulas sigmoideas y la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Su foco de auscultación son el aórtico y el pulmonar, haciendo uso de la membrana del estetoscopio. En esta se va a describir si es silente o si existe un soplo diastólico precoz, ya sea por regurgitación aórtica o pulmonar. En caso de que lo haya, se va a describir el área donde es auscultado, su radiación, tono, duración e intensidad. Uso diástole. Este va a ser el llenado ventricular pasivo. Se inicia con la apertura valvular mitral y tricuspidia. Normalmente debe estar silente y en los jóvenes se ausculta un tercer ruido fisiológico. Esto es algo que se debe tener presente. Las áreas de auscultación van a ser los focos mitral y tricuspidio y en esta se va a hacer uso de la campana del estetoscopio. En esta se va a descubrir si está silente, si existen chasquidos de apertura valvular, mitral o tricuspidia y si existe un tercer ruido. Se debe precisar si es derecho o izquierdo según el área donde se esté auscultando. También se debe evaluar si existen soplos de llenado ventricular. Se van a describir el área de auscultación, irradiación, tono e intensidad de los fenómenos percibidos. ¿Diástole o presístole? Esto va a ser el llenado ventricular activo. Normalmente debe estar silente. Se ausculta en el área mitral y tricuspidia y se usa la campana del estetoscopio. Se debe describir si está silente o si existe un cuarto ruido. Se debe precisar si es izquierdo o derecho según el área donde se ausculte, ya sea mitral o tricuspidia. Y si existe un soplo presistólico, que va a ser como reforzamiento presistólico. Es importante saber que el cuarto ruido se oye con campana. Si este está sobre la piel y la transforma en membrana y se sigue oyendo el fenómeno en cuestión, no se trata de un cuarto ruido. Buenos días, mi nombre es Leonardo Gómez y voy a hablar acerca de las valvulopatías. De las valvulopatías más comunes podemos mencionar la estenosis aórtica, que ocurre típicamente en hombres mayores de 70 años. Se puede considerar estenosis cuando el diámetro de la válvula es menor de 2.5 centímetros cuadrados y se considera que la estenosis es grave cuando es menor de 1 centímetro cuadrado. Existen muchos agentes etiológicos que pueden causar una estenosis aórtica. La más común va a ser el deterioro valvular senil, que se va a deber a un proceso degenerativo que va a estar asociado con el envejecimiento. Otras causas comunes también pueden involucrar las anomalías congénitas. Puede darse el caso en que el paciente tenga una válvula aórtica unicúspide, bicúspide o tricúspide, pero que esté mal formada. Otro agente etiológico que es relativamente común es la valvulopatía reumática, pero esta no es tan común como en generaciones anteriores. Luego ya causas más infrecuentes pueden ser la radioterapia o la endocarditis infecciosa. Cuando el diámetro de la válvula aórtica es menor de 2.5 centímetros, con el tiempo se produce una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, que generalmente es asintomática durante mucho tiempo. Eventualmente se produce la hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual aumenta la demanda de oxígeno y puede causar una isquemia, y por la isquemia puede venir uno de los signos cardinales, que es la angina de pecho. Otro de los signos también puede incluir la disnea, el síncope, el edema pulmonar y en algunos casos muerte súbita cardíaca por la fibrilación que se produce por la hipertrofia del aurículo izquierdo. Al momento de realizar la auscultación de un paciente con una estenosis aórtica, vamos a escuchar un soplo característico, que es el que estamos oyendo de fondo. Es un soplo sistólico de tipo creciente-decreciente que se ausculta mejor en el foco aórtico y que se irradia hacia el cuello. También se puede producir el fenómeno de Gallavardin, que son resonancias que pueden escucharse en el ápex, y es importante tener esto en cuenta, porque de no tenerlo en cuenta podemos confundirlo con un soplo de insuficiencia mitral. En los estudios complementarios, por lo menos en el caso de la radiografía que podemos observar, vamos a ver que en el caso particular de la imagen hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo
y también hay un ensanchamiento moderado de lo que es la raíz aórtica. También en algunos casos puede haber hipertrofia de la aurícula izquierda y congestión pulmonar. Por otro lado, en el electrocardiograma vamos a encontrar indicios de hipertrofia del ventrículo izquierdo en más del 80% de los casos. Una onda R que es mayor de 35 milímetros en las derivaciones que van entre D1 y D5, o si es mayor a 25 milímetros entre D1 y D3, pueden ser indicativos de esta hipertrofia. Por otro lado, la ecocardiografía se considera el gold standard, ya que vamos a poder observar directamente si hay una regurgitación del flujo, o si las valvas están inmóviles, si están engrosadas, si hay calcificación, si hay obstrucción del flujo, si la presión si el gradiente de presión transvalvular es menos de 50 milímetros de mercurio, o si la fracción de eyección es menor de 70 mililitros por latido. Otra valvulopatía que afecta a la aorta va a ser la insuficiencia aórtica, pero esta nada más es en 10% de los casos pura, la mayoría de las veces es mixta. Los agentes etiológicos son más diversos, podemos mencionar enfermedad degenerativa calcificante, que es uno de los más comunes, también podemos mencionar la disección aórtica, el síndrome de Marfan, endocarditis infecciosa, también puede darse el caso de una prótesis que está disfuncional, fiebre reumática, que suele ser mixta, valvulopatías congénitas, también puede darse el caso de una hipertensión arterial sistémica, y en el caso de otras patologías menos frecuentes, el lupus eritematoso sistémico, la cardiopatía sifilítica o el prolapso de la válvula mitral. Es más prevalente en hombres mayores de 70 años. Los signos que se presentan en una insuficiencia aórtica van a depender de cómo se presenta la enfermedad. Si esta es aguda, los signos se presentan típicamente como hipotensión, fatiga, deterioro de la función mental, taquicardia y vasoconstricción vascular periférica. En estos casos, el soplo que podemos escuchar es el que vemos a continuación. Se va a tratar de un soplo diastólico de carácter decreciente que se escucha en el foco aórtico y que es de baja intensidad. Por otro lado, cuando se presenta de forma crónica, va a ser un soplo muy similar, solo que este va a ser de tipo diastólico, decreciente, que también se escucha en el foco aórtico, pero que además suele ser holodiastólico y es de intensidad un poco mayor. Además de eso, también podemos escuchar el soplo de Austin Flint, que se trata de un soplo mesodiastólico que, a diferencia del soplo crónico, se oculta mejor en el ápex y nos está indicando una insuficiencia aórtica grave. Los signos que podemos encontrar cuando es crónico son típicamente disnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Algunos signos clínicos que podemos encontrar en la exploración física incluyen el signo de Muset. Es un signo que se va a caracterizar porque la cabeza del paciente se sacude un poco al momento de la sístole. También el signo de Müller, que como podemos observar en el video, se producen pulsaciones sistólicas de la úvula. También está el signo de Corrigan, en donde podemos ver que el pulso carotidio es un pulso que se le conoce como pulso en aguja de martillo hidráulico. También está el signo de Traube, que es un signo característico en donde vamos a poder escuchar un soplo que se conoce como soplo en pistoletazo, tanto en sístole como en diástole en la arteria femoral. Por otro lado, el signo de Durociez es un signo que se caracteriza porque vamos a poder ocultar el soplo sistólico en la arteria femoral cuando se comprime la parte proximal. Por otro lado, si comprimimos la parte distal, vamos a escuchar un soplo similar, pero que va a ser de tipo diastólico. El signo de Quinn, que va a consistir en ligeras pulsaciones que se producen en la punta de los dedos o en el espacio subungual. Y el signo de Hill es sencillamente hipertensión arterial poplitea, que es mayor a la braquial por más de 50 milímetros de mercurio. Si observamos una radiografía de un paciente con insuficiencia aórtica, vamos a poder observar un signo que se conoce como corbovino, que se caracteriza por una hipertrofia masiva del ventrículo izquierdo. En el QRS los hallazgos son muy similares a los de una estenosis aórtica. En este caso podemos ver que los QRS tienen una amplitud mayor. Y en la ecocardiografía lo que vamos a poder observar es que hay una regurgitación del flujo y que la válvula aórtica pues, permite esta regurgitación. Otra valvulopatía también va a ser la estenosis mitral, es la segunda valvulopatía más común y se presenta sobre todo en mujeres gestantes mayores de 30 años. Los agentes etiológicos incluyen principalmente lo que es la fiebre reumática, pero también puede incluir la artritis reumatoide o la calcificación del anillo mitral o también una endocarditis infecciosa. Cuando la estenosis es menor, cuando la válvula es menor de 2 centímetros cúbicos, se puede producir una acumulación de la presión en la aurícula que cuando vence los 12 milímetros de mercurio
puede producir la hipertrofia del mismo. Eventualmente, y especialmente cuando la válvula es más pequeña, es menor de 1 centímetro cuadrado, puede producir signos más graves, especialmente un edema de pulmón. Debido al aumento de volumen y de presión de la aurícula izquierda, pueden producirse fibrilaciones auriculares que pueden producir la formación de trombos y por lo tanto también está asociado con un accidente tromboembólico. Debido al aumento de presión, esta presión puede irse hacia los vasos pulmonares y allí causar una congestión pulmonar que se puede manifestar en formas de edema, de disnea, de hemoptisis y últimamente fibrosis pulmonar. Si esto avanza, puede producirse un aumento de la presión pulmonar. Al producirse esto, se produce la dilatación de la arteria pulmonar, lo cual puede producir una insuficiencia pulmonar funcional, produciendo otro soplo que se va a conocer como soplo de Graham-Still. Además de eso, se va a producir una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto puede llegar a producir una cianosis periférica. En última instancia, se puede producir el flujo retrógrado, causando signos característicos de insuficiencia cardíaca derecha, como puede ser la citis, la hepatomegalia, el edema de miembros o la ingurgitación yugular. Al momento de la auscultación vamos a poder escuchar un soplo diastólico continuo que se ausculta en el foco mitral y que va a tener una secuencia muy característica porque va a ser precedido por un chasquido de apertura y va a tener un reforzamiento presistólico. En el caso de los estudios complementarios, lo que podemos observar es que en la radiografía podemos ver una hipertrofia importante de la aurícula izquierda y en caso de progresar también puede haber hipertrofia del ventrículo derecho. Eso hace que el corazón tenga una forma que a menudo es descrito como corazón en forma de zapato, como podemos verlo en la radiografía. Además de eso, debido al aumento de presión y de volumen en la aurícula izquierda, puede producirse lo que se conoce como signo de Horner, que se trata de una disfonía que se produce porque la aurícula comprime estructuras adyacentes, como puede ser el nervio laríngeo recurrente. Por la hipertensión pulmonar que se produce, puede aparecer cor pulmonale, y de hecho en la misma radiografía podemos observar también que se observa un bronquio horizontalizado. Además de eso, se va a producir la disminución del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por otro lado, en la radiografía va a ser muy significativa la aparición de una onda P que se conoce como onda P mitral, que se caracteriza porque la onda P está mellada, de manera que parece que tiene forma de M. Además de eso, en la ecocardiografía, que va a ser el gold standard, vamos a poder observar directamente el estado de la válvula. Vamos a poder ver si está inmóvil, si está engrosada, si está calcificada y cuál es el estado de las estructuras adyacentes que están relacionadas con el sistema valvular. Continuando con las valvulopatías que afectan a la válvula mitral, tenemos también lo que es la insuficiencia mitral, que es causado, o sea, puede dividirse los agentes etiológicos en causas primarias o secundarias. Las causas primarias, como su nombre lo indica, van a producir directamente la insuficiencia de la válvula mitral. Estas pueden incluir principalmente la cardiopatía reumática o la degeneración mixomatosa, proceso degenerativo. También podemos mencionar las causas secundarias. Las causas secundarias incluyen principalmente lo que es la miocardiopatía dilatada. De hecho, si observamos la imagen, vamos a poder ver que cuando hay una dilatación importante del ventrículo izquierdo, los músculos papilares se van a alejar, tensando las cuerdas tendinosas y provocando entonces una insuficiencia funcional. También pueden haber causas congénitas, pero estas suelen ser raras, como puede ser el caso de la fenestración de las valvas, en donde las valvas pues están perforadas, ¿no? También puede darse el caso en que la valva es lo que se denomina en paracaídas, que se produce por la disfunción de las cuerdas tendinosas, o también por un prolapso de la válvula mitral, como puede ser aquella que se produce de forma aguda por un infarto agudo del miocardio que produce disfunción de los músculos papilares. Los signos de la insuficiencia mitral van a depender de si la presentación es aguda o es crónica. La presentación aguda típicamente se da tras un infarto agudo del miocardio que produce la ruptura de los músculos papilares. En esos casos, los síntomas que se presentan son prácticamente los síntomas clásicos de una insuficiencia cardíaca izquierda. El soplo que vamos a poder ocultar cuando es agudo va a ser un soplo losistólico de tono elevado, que típicamente se irradia hacia la axila y que la intensidad no va a tener mucha relación con la gravedad de la insuficiencia mitral. Por otro lado, el soplo de la insuficiencia crónica va a ser muy similar, con la diferencia de que también se va a poder ocultar un tercer ruido debido a la sobrecarga de presión que se produce.
cuando es crónica, el daño acumulado produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, lo que en principio produce síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca izquierda y que eventualmente progresa una falla cardíaca derecha. Tener en cuenta que la insuficiencia mitral, incluso cuando es grave, puede permanecer silente. Y de hecho, a menudo los primeros síntomas cuando permanece silente son aquellos que tienen que ver con episodios tromboembólicos, como puede ser un ictus. Por esa razón es de mucha importancia auscultar de forma rutinaria a un paciente que venga a consulta, porque escucharse un soplo se puede mandar un ecocardiograma. Y de hecho, cuando se presentan síntomas, el principal motivo de consulta va a ser la disnea. Como podemos observar en la imagen de la radiografía, vamos a ver que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Primero se hipertrofia la aurícula izquierda y después el ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma lo que vamos a poder observar son índices de hipertrofia ventricular del ventrículo izquierdo y una onda P ancha que va a producirse por la hipertrofia de la aurícula izquierda. Por otro lado, en el Doppler lo que podemos observar es claramente la regurgitación del flujo que se produce y la incapacidad de la válvula mitral para cerrarse adecuadamente, permitiendo entonces el reflujo de la sangre. Ana Manrique y yo continuaré hablando sobre las valvulopatías derechas. Comenzaremos con la estenosis tricuspidia. Esta es infrecuente. La mayoría de casos son debidos a cardiopatía reumática. Cuando existe una estenosis tricuspidia reumática, generalmente esta se encuentra asociada con la estenosis mitral, que suele ser la responsable de los signos y también de los síntomas presentes. La cardiopatía carcinoide también puede causar estenosis tricuspidia y sus signos y síntomas pueden ser confundidos con los de tumores como mixoma o metástasis o vegetaciones que obstruyen el flujo de entrada al ventrículo derecho. La insuficiencia o regurgitación tricuspidia puede ser debida principalmente a patología del aparato valvular o enfermedades que causan hipertensión pulmonar con dilatación secundaria del anillo valvular. La insuficiencia tricuspidia secundaria se ve en cualquier patología asociada a un aumento de las presiones en la arteria pulmonar y esta es la causa predominante de la insuficiencia tricuspidia. Las causas secundarias más comunes son la insuficiencia del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral, la estenosis mitral, la enfermedad pulmonar y también la hipertensión pulmonar primaria. Entre las causas más raras de insuficiencia tricuspidia primaria tenemos la cardiopatía reumática, la enfermedad mixomatosa o prolapso, la endocarditis infecciosa, la cardiopatía carcinoide y también los traumatismos. Los síntomas de la estenosis tricuspidia se deben principalmente a un aumento de la presión venosa sistémica. Con la estenosis o la insuficiencia tricuspidia se pueden desarrollar síntomas como lo son el edema periférico, el aumento de tamaño del hígado o hepatomegalia y malestar en el hipocondrio derecho. El gasto cardíaco reducido puede causar fatiga pronunciada. La presión venosa yugular está aumentada y también va a existir una onda A prominente a causa del deterioro del llenado del ventrículo derecho durante la sístole auricular. El soplo de la estenosis tricuspidia se caracteriza por ser un soplo diastólico de bajo grado que se oye sobre el borde external izquierdo inferior. Sin embargo, este con frecuencia se encuentra oscurecido o es difícil de diferenciarlo del soplo de la estenosis mitral con el que habitualmente se asocia. La exploración física puede demostrar la presencia de estenosis tricuspidia en pacientes con estenosis mitral, incluso cuando no existe una acentuación del soplo diastólico durante la inspiración, como es el caso de la mayoría de soplos del corazón derecho, o la presencia de una onda A prominente en el pulso venoso yugular. Entre las pruebas diagnósticas útiles se encuentra la radiografía de tórax, el electrocardiograma y la ecocardiografía con exploración Doppler. En la radiografía de tórax con frecuencia es evidente el crecimiento de la aurícula derecha y en el electrocardiograma se manifiesta como una onda P elevada y picuda en la derivación 2. A menudo también existe fibrilación auricular dado el aumento de la presión de la aurícula derecha. La estenosis tricuspidia clínicamente significativa suele asociarse a un área valvular de 1.5 centímetros cuadrados o menos. La ecocardiografía típicamente nos va a revelar el engrosamiento de las valvas tricuspidias
una reducción de la movilidad de las cuerdas cicatrizadas y también en ocasiones abombamiento si las valvas de la válvula tricúspide siguen siendo flexibles. En la insuficiencia, con frecuencia los síntomas se deben a la enfermedad pulmonar o cardíaca del corazón izquierdo asociada. Los signos prominentes de la insuficiencia cardíaca derecha sugieren la presencia concomitante de insuficiencia tricuspidia. Habitualmente existe un aumento de la presión venosa yugular y una onda CV prominente producida por la regurgitación del flujo hacia el interior de la aurícula derecha. El soplo típico de la insuficiencia es holosistólico y se localiza en el borde esternal izquierdo. El aumento del soplo durante la inspiración nos ayuda a distinguir la insuficiencia tricuspidia de la mitral. La radiografía de tórax, esta nos revela un crecimiento del ventrículo derecho manifestado como llenado del espacio retroesternal. La dilatación del ventrículo derecho con frecuencia causa un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha de las de His, que esta se ve en el electrocardiograma. La ecocardiografía Doppler es útil para evaluar la insuficiencia tricuspidia y la ecocardiografía bidimensional evalúa la estructura del aparato valvular y el tamaño de la aurícula y del ventrículo derecho. Podemos escuchar los distintos soplos. Muy bien, ahora hablando de la válvula pulmonar, comenzamos con la estenosis pulmonar. La obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho puede ser subvalvular, valvular o supravalvular. Tanto la forma subvalvular como la valvular se asocian con cardiopatías congénitas. Sin embargo, la estenosis pulmonar verdadera aparece como defecto congénito asociado. En raras ocasiones, la estenosis pulmonar es debida a enfermedad reumática, endocarditis infecciosa o síndrome carcinoide. Los pacientes con estenosis pulmonar con frecuencia son asintomáticos y si se desarrolla insuficiencia cardíaca derecha suele haber hinchazón abdominal y fatiga. Raramente los pacientes presentan dolor torácico o síncope durante el esfuerzo. En la insuficiencia pulmonar, en general, la insuficiencia de la válvula pulmonar es secundaria a la hipertensión pulmonar grave, dilatación de la arteria pulmonar o ambas. Raramente esta es secundaria a endocarditis, síndrome carcinoide, cardiopatía reumática, traumatismos o anormalidad valvular congénita. De esta manera, los síntomas dominantes de la insuficiencia pulmonar suelen ser los del proceso patológico subyacente. Los pacientes sin una enfermedad subyacente grave, con frecuencia ellos son asintomáticos. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia pulmonar grave, finalmente ellos pueden tener síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca derecha. La exploración física de la estenosis nos revela un típico soplo creciente-decreciente mesosistólico sobre el borde esternal izquierdo. A menudo está presente un chasquido de eyección asociado que disminuye con la inspiración. Hay un desdoblamiento amplio de S2 con componente pulmonar apagado. También puede palparse el latido del ventrículo derecho. Si hay insuficiencia del ventrículo derecho, puede haber edemas periféricos, hepatomegalia, hinchazón abdominal y distensión venosa yugular con una onda prominente. La hipertrofia del ventrículo derecho es el hallazgo típico del electrocardiograma, desviación hacia la derecha del eje y crecimiento de la aurícula derecha. Al rayos X se observa dilatación de la arteria pulmonar con disminución de las marcas vasculares pulmonares periféricas. El hallazgo físico característico de la insuficiencia es un soplo diastólico decreciente que se oye mejor en los espacios intercostales izquierdos, tercero y cuarto, que aumenta durante la inspiración. Habitualmente encontramos S2 amplio con un componente pulmonar acentuado. Existe un soplo sistólico asociado por el aumento del flujo a través de la válvula. Pueden ser evidentes la distensión venosa yugular y los signos de insuficiencia cardíaca derecha.
La hipertrofia y la dilatación del ventrículo derecho pueden ser evidentes en la radiografía de tórax y el electrocardiograma. La ecocardiografía con Doppler permite identificar y cuantificar de forma aproximada la regurgitación pulmonar y evaluar el tamaño y la contractibilidad del ventrículo derecho. Gracias. Mi nombre es Pablo Sobero, voy a hablar acerca de la semiología del síndrome coronario agudo. Primero que nada, es necesario entender que el síndrome coronario agudo ocurre por un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno que requiere el músculo cardíaco para poder funcionar correctamente. Esto se da generalmente por una isquemia de los vasos sanguíneos, en la que la oclusión es parcial, o un momento en el que el vaso está obstruido completamente y no puede enviar sangre desde los vasos coronarios hacia el músculo cardíaco. Dependiendo de los síntomas que acompañan este síndrome coronario agudo, se puede dividir en tres grandes grupos, los cuales son representados por el inestable, el infarto agudo del miocardio, sin la elevación del segmento ST, y el infarto agudo del miocardio con la elevación del segmento ST. El principal motivo de consulta por el que acude una persona en la cardiología es el dolor torácico. Un paciente típico que entra por dolor torácico a consulta es un paciente que corre potencial riesgo mortal, por lo cual hacemos la evaluación a través del ABC para el trauma para determinar el estado general del paciente. Una vez hecho esto y el paciente está en condiciones estables para poder ser examinado, evaluamos rápidamente las posibles etiologías que podrían desencadenar un suceso letal en el paciente que ingresa a consulta, como lo pueden ser la disección de la aorta, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, la ruptura esofágica como la principal causa de dolor torácico en pacientes menores de 35 años, y el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo ocurre porque generalmente los vasos arteriales se llegan a obstruir por placas ateroscleróticas. La formación de estas placas está dividida en tres procesos principales. El primero de ellos es la formación de la estría adiposa, que se da cuando una lesión endotelial, que puede ser causada por patologías como la hipertensión arterial o el consumo crónico de tabaco, rompen la íntima del vaso sanguíneo, permitiendo que las moléculas de LDL migren al interior de ella y empiecen a oxidarse, ya que no hay sustancias antioxidantes como lo son las vitaminas A, D y K que se encuentran en la luz del vaso sanguíneo. Esta oxidación de las LDL va a dinamitar una migración de los monocitos desde los vasos linfáticos hacia el interior de los vasos sanguíneos, los cuales van a transformarse en macrófagos activados y van a empezar a fagocitar a las moléculas de LDL oxidadas. Pero al no tener las enzimas necesarias para poderlas procesar, estas solamente van a acumularse en su interior, formando lo que nosotros conocemos como las células espumosas. La formación de la placa fibrosa inicia cuando las células espumosas sufren apoptosis, lo cual da la necrosis de los macrófagos, donde se forma lo que nosotros conocemos como el centro lipídico o centro necrótico. Esto, a su vez, media reacciones inflamatorias, reclutando otras células de la respuesta inmunitaria y células musculares lisas, las cuales van a fagocitar también las moléculas de LDL que se encuentran en la íntima del vaso, además de que van a, por su acumulación y las situaciones de inflamación crónica, dinamitar una metaplasia dentro del músculo liso, que lo va a hacer fibroblastos-like, o que van a tener una afección mayor por las células de fibroblastos en la íntima del vaso sanguíneo. También va a hacer que recluten y segreguen matriz extracelular con la posterior estabilización de la placa aterosclerótica. Por último, luego de que la placa fibrosa se ha estabilizado, hay dos tipos de placas a las que nosotros podemos hacer referencia. Una es una placa vulnerable, la cual tiene una túnica fibrosa que es delgada y maleable, la cual ante cualquier mínima erosión o cambio agudo dentro de ella puede llegar a romperse y generar rápidamente un evento trombótico que puede producir un infarto agudo del miocardio. La otra es la placa estable, la cual es rica en matriz extracelular, en músculo liso y en componentes fibroblásticos, lo que evita que esto se rompa con facilidad. Hay cambios agudos que sufren estas placas, que son los que dinamitan como tal el evento conocido como síndrome coronario agudo, los cuales son la ruptura, la ulceración y la erosión de la misma. Y lo que van a hacer estos cambios generalmente es hacer que un trombo se forme alrededor de la placa, reclute componentes de la coagulación y termine de ocluir el vaso sanguíneo, que ya de por sí está disminuido en su diámetro por la placa, que pudo haber crecido bastante. Una vez que se instaura la isquemia, porque el vaso sanguíneo está obstruido, van a ocurrir cambios dentro de la célula miocárdica,
El principal cambio que nosotros vamos a poder apreciar es la alteración del metabolismo de la célula, ya que al estar recibiendo menos sangre oxigenada, su metabolismo, que generalmente es aerobio, cambia a un metabolismo anaeróbico, con una rápida acumulación del ácido láctico dentro de ella. Esto va a producir al mismo tiempo una alteración funcional, disminuyendo la contractilidad de la célula miocárdica, que ahora no tiene suficiente energía para poder realizar sus funciones normales. Y este miocardio, que ha disminuido sus funciones, es llamado miocardio hibernado, en las cuales existe una menor cantidad de contracciones por segundo de las que debería existir realmente por cada despolarización. Hay una alteración eléctrica dentro de la célula miocárdica que predispone rápidamente a una fibrilación ventricular, que es la principal causa de muerte súbita cardíaca en personas jóvenes. Por último, el miocardio aturdido es esta porción de miocardio el cual ha disminuido sus funciones contráctiles y que puede ser recuperado mediante acciones de reperfusión en etapas tempranas del infarto agudo del miocardio. De acuerdo a las guías publicadas por la Sociedad Europea del Corazón, existe en la clasificación tradicional del dolor torácico 3 tipos típicos. La primera es la angina típica, la cual debe cumplir con ciertas características para ser llamada como tal, las cuales son un dolor torácico que sea concordante con características de un dolor típico anginoso, los cuales son que su irradiación sea a miembros superiores, que sea características opresivas, que no supere los 10-20 minutos de duración y que generalmente desaparece con la aplicación de nitratos. Además de ello, es necesario argumentar que este dolor es provocado por un aumento en las necesidades de oxígeno, porque no siempre vamos a decir que se va a provocar por el ejercicio. La angustia, el estrés también son situaciones que pueden provocar una mayor necesidad de oxígeno por el organismo. La angina típica es aquella que cumple con solamente 2 de estas características y generalmente cuando hacemos referencia a ella estamos hablando de una angina del tipo inestable. Y por último tenemos un dolor que es del tipo no anginoso que cumple con solo una de estas características o cumple con ninguna de ellas. La angina inestable podemos diferenciarla de distintas maneras, dependiendo de cuáles sean sus características. La angina del reposo es esta angina que se da generalmente cuando el paciente está sin actividad física, a diferencia de la angina típica, que es una angina estable, en que se da solamente cuando está sometido a un estrés constante o cuando el paciente hace ejercicio vigoroso. La angina de reciente comienzo o la angina de novo es una angina que aparece con menos de 2 meses antes de que el paciente acuda a consulta. Una angina acelerada es una que tiene un incremento en las 4 semanas previas y que poco a poco va aumentando en intensidad. Es este paciente que refiere que hace 4 meses estaba presentando episodios anginosos, luego dice que a las 2 semanas ya no podía caminar ni correr, luego que no podía subir las escaleras y así progresivamente hasta que ya no puede ni siquiera sentarse sin que aparezcan los dolores de pecho. Una angina post-infarto es inestable siempre que aparece en un paciente que ha tenido un infarto previo. También podemos clasificar en la angina inestable en angina refractaria, que es aquella que no responde al uso de nitrato, y una angina prolongada, que es toda aquella angina que dure más de 20 minutos. Sobre el infarto agudo del miocardio, antes de empezar con su abordaje semiológico, tenemos que entender sus definiciones, la cual he tomado para efectos del seminario de las guías de la Sociedad Europea del Corazón, la cual lo define como una injuria miocárdica de características agudas detectadas con una caída o bajada del número de troponinas por encima del percentil 99. Lo que quiere decir que solamente será infarto agudo del miocardio toda aquella injuria que haya aparecido de manera espontánea, si está acompañado de uno de los siguientes síntomas, los cuales son síntomas típicos de isquemia, como la angina de pecho, alteraciones del electrocardiograma, que sean concernientes con isquemia miocárdica, como la subida o descenso del segmento ST, las ondas Q que aparecen de manera patológica, ya sea en electrocardiogramas seriados o en electrocardiogramas que vengan por consulta nueva del paciente, y imágenes sugestivas de isquemia en estudios comparativos, como lo pueden ser la pérdida de miocardio viable o alteración de la contractibilidad, que se puede ver con facilidad en el eco y en el ecodoppler, y la aparición de trombos en angiografía o en la autopsia, en el caso de un paciente que haya fallecido antes de poderlo diagnosticar. El infarto agudo del miocardio se puede clasificar de distintas maneras dependiendo de cuáles sean sus características. El tipo 1 o el más común es aquel que viene dado por una placa inestable que se rompe, se ulcera, sufre erosión, hemorragia o disección, la cual da como resultado una placa aterotrombótica
que se ocluye en su totalidad o al 90% de la misma porque un trombo se ha unido a la placa de ateroma que estaba preformada. El tipo 2 es un desbalance isquémico que ocurre no necesariamente por la erosión de la placa, sino que puede darse por un vasoespasmo o por un desequilibrio en la oferta-demanda del músculo, como ocurre también en la cardiopatía hipertrófica, en la miocardiopatía dilatada, entre otras. El infarto tipo 3 es todo aquel infarto de un paciente que haya llegado por muerte súbita cardíaca y no se haya podido diagnosticar. Ya depende de si a través de la autopsia o la necropsia se detecta que haya sido un infarto del tipo 1, pero siempre y cuando no se haya hecho la estratificación de lo mismo, se clasifica como un infarto o el miocardio del tipo 3. El tipo 4 se divide en dos tipos principales. El primero es aquella que viene por una intervención coronaria percutánea, en la que el balón obstruye el vaso coronario y puede generar un infarto o el miocardio. Y en el tipo 2, que es cuando tenemos un infarto por una oclusión ocurrida en un stent. El tipo 5 está relacionado con la cirugía de revascularización y solamente ocurre en los vasos anastomosados. Respecto al abordaje del síndrome coronario agudo, tenemos que decir que el abordaje inicial del paciente que ingresa por dolor torácico del tipo anginoso a consulta, habrá que realizársele un electrocardiograma de 12 derivaciones y una radiografía de tórax de poderse hacer en los primeros 10 minutos de consulta, para poder hacer una estratificación de riesgo con una historia clínica, la edad del paciente y con el uso de las troponinas, lo cual se va a explicar más adelante. En todo esto va a ayudar, junto con los exámenes complementarios, a hacer un diagnóstico rápido de la patología de base y poder eliminar la causa que esté desencadenando el efecto anginoso. La presentación clínica típica de un infarto agudo del miocardio es aquella que se presenta con un dolor del tipo anginoso, el cual es de carácter retroesternal y opresivo, que se irradia hacia la mandíbula y el brazo izquierdo, según dice acá, pero en estudios recientes se ha demostrado que la irradiación más común es hacia el brazo derecho en al menos un 45% de las ocasiones. Así que podríamos decir que es un dolor que se irradia hacia los miembros superiores ambos. También podemos destacar los equivalentes anginosos, que son todas aquellas anginas, esos infartos que se van a presentar de manera típica, por ejemplo, como son mujeres y pacientes menores de 35 años, los cuales son las náuseas, disnea, la pérdida del estado de conciencia, la fatiga y las epigastralgias. Como se dice anteriormente, los pacientes que presenten molestias estomacales debe examinarse el corazón, así como aquellas que presenten palpitaciones y síntomas cardiovasculares se les debería examinar el estómago, ya que ambos sistemas están muy relacionados entre sí. Por último, tenemos que los pacientes ancianos, aquellos que padecen de diabetes mellitus, embarazadas, mujeres y personas en revascularización, deberán tener un trato especial para poderse diagnosticar estas patologías, ya que todas sus manifestaciones suelen ser atípicas. También tenemos estos datos aportados por la revista Up to Date, en las cuales explica que en todo paciente se debe buscar en elevaciones del ST en todo paciente mayor de 30 años o menor de 30 años que presente un dolor torácico, cualquier paciente mayor de 50 años que presente disnea, alteración del estado de conciencia, dolores en las extremidades, síncope y astenia, y cualquier paciente mayor de 80 años con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Como se leía en la diapositiva anterior, existen dos pruebas reinas que van a dar el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Estos son los marcadores de lesión cardíaca, como lo son las troponinas y la creatinincinasa del músculo estriado. Las troponinas, ya sean las troponinas normales o las troponinas ultrasensibles, son el gold estándar para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, incluso por encima del electrocardiograma, el cual puede estar sesgado en varios puntos. Estas suben generalmente de 4 a 6 horas después de que la lesión miocárdica esté instaurada, excepto las ultrasensibles, que tienen una elevación por encima del percentil 99 apenas 1 a 3 horas luego de que ocurre el evento isquémico o la lesión cardíaca. Duran en sangre de 7 a 10 días luego de haberse lesionado el músculo cardíaco y su pico está en auge luego de 24 horas de haber sido manifestado el evento anginoso. Son las más específicas y son extremadamente sensibles para patologías cardíacas, sin estar sesgadas, por ejemplo, en el caso de enfermedades que tengan que ver con endocarditis. En la CBK o la creatinicinasa del músculo estriado suben al mismo tiempo que suben las troponinas, pero estas son menos sensibles,
Por lo mismo, su uso para infarto está empezando a ser descartado por la mayoría de las bibliografías. En el caso de que nosotros tengamos un paciente que no presenta una elevación inicial por encima del percentil 99 en las troponinas, ya sean las ultrasensibles o las normales, tenemos que hacer una toma seriada de las mismas, en las cuales todas aquellas que en una toma seriada tengan un aumento del 20% respecto a las primeras tomas, podemos decir que nos encontramos frente a una injuria miocárdica. La otra prueba reina que nos ayuda a dar el diagnóstico del infarto agudo del miocardio es el electrocardiograma, el cual tiene alteraciones diferentes dependiendo de las características de inicio o final que esté teniendo el evento en ese momento. Hay que entender que las manifestaciones del infarto agudo del miocardio deben darse por lo general en dos derivaciones contiguas o que sean seguidas, porque esto nos va a dar información específica de en qué parte anatómica del corazón se encuentra el posible trombo, en el caso de ser un infarto del tipo 1. El electrocardiograma de 12 derivaciones generalmente nos va a dar hallazgos típicos de isquemia o de necrosis. Los hallazgos típicos de isquemia son en la elevación del segmento ST significativo o mayor a 0.1 milivoltios y una depresión significativa que tenga el mismo valor, solamente que en negativo. También tenemos los marcadores típicos de necrosis miocárdica, como lo son la aparición de Q patológicas de novo o aparición de los mismos en electrocardiograma seriado. También tenemos otros signos típicos de lesión miocárdica, como lo pueden ser la elevación del ST en las derivaciones ABR y B1 con una depresión generalizada del segmento ST, lo cual podría darnos información acerca de un infarto del tronco arterial o un infarto multivaso. Y una elevación del ST en las mismas derivaciones sin una depresión generalizada del segmento ST que nos puede estar dando información acerca de un infarto de cara derecha del corazón. Como nosotros sabemos, el infarto de cara derecha del corazón es poco común por la gran cantidad de vascularización accesoria que tiene el corazón. Por último, una depresión aislada del segmento ST en las derivaciones B1 y B3 nos puede dar información acerca de un infarto posterior-inferior. Existen en cuanto a la depresión y la elevación del segmento ST, que para que esto aparezca, la lesión miocárdica tiene características específicas. Cuando nosotros vemos una elevación significativa del segmento ST, es porque la pared completa del miocardio, o por lo menos la sección de esa parte del miocardio, ha sido afectada en su totalidad. Esto recibe el nombre de lesión epicárdica, porque al afectarse las arterias epicárdicas, toda la longitud del vaso va a verse afectada inmediatamente. Aunque las bibliografías actuales están tratando de cambiar esta denominación, porque una lesión epicárdica puede dar las mismas manifestaciones que una lesión subendocárdica, como lo vamos a ver a continuación, porque el vaso sanguíneo se va a afectar de ambas maneras. Así que ha cambiado el nombre de la misma hacia uno que estaba instaurado antes, que es la lesión transmural, más específica para la misma. En cuanto a la lesión subendocárdica, podemos hablar de un infarto que sea temprano, que se instaura desde afuera hacia adentro por una menor necesidad de oxígeno que se encuentra desde el endocardio hacia el epicardio. Regresando a lo de los hallazgos que pueden ser sugestivos para la isquemia, tenemos los que ya nombramos anteriormente, las elevaciones de LST en ABR y B1 con o sin depresión generalizada de las demás derivaciones y la depresión aislada de S3 en B1 y B3, las cuales vamos a explicar más a detalle a continuación. En el primer caso que vemos a continuación encontramos un electrocardiograma de 12 derivaciones en el que se puede evidenciar un descenso, una elevación del segmento ST en las derivaciones ABR y B1 con un descenso marcado o mayor a un cuadrito, que representa un milivoltio, en todas las derivaciones. Ya se puede ver en la derivación B2, el descenso del segmento ST, en la derivación ABL, un descenso del segmento ST, acá también se puede ver en B2, B3, B5, B6 y en ABF. Esto nos indica un infarto del tronco arterial o un infarto multivaso, en el cual se necesita hacer una intervención invasiva inmediata para evitar que el paciente sufra una muerte temprana. Cuando nosotros evaluamos un electrocardiograma, generalmente, si se trata de un paciente que esté cursando por un infarto agudo del miocardio, se pueden encontrar imágenes en espejo.
¿Cómo son imágenes en espejo? Son imágenes que se contraponen en las derivaciones dependiendo de la cara donde se encuentre el infarto. Para decirlo de otra manera, pueden haber elevaciones y descensos del segmento ST, que pueden indicarnos, en cualquier caso, si estamos hablando de infartos tempranos e infartos que ya hayan progresado hacia su conformación transmural. Pero cuando no, que generalmente esto se da porque, vamos a decirlo, en la cara superior del corazón tenemos una elevación del ST, y si hablamos posteriormente la cara inferior del corazón, encontramos un descenso del mismo. Si nosotros le colocamos un espejo en la parte superior, podemos ver que estas imágenes se contraponen. Siempre que encontremos estas imágenes en espejo, podemos decir de manera segura que lo que es patológico por lo general es la elevación del segmento ST. En el caso que vemos acá, encontramos dos patologías diferentes, en el que no estamos ya hablando de un electrocardiograma de 12 derivaciones, sino uno que, además de tener las 12 derivaciones clásicas, tiene todas las derivaciones del lado derecho del corazón. Y como podemos ver, hay una elevación marcada del segmento ST en 3 derivaciones contiguas, que son B2R, B3R y B4R, lo que nos indica que, además de que tiene las apariciones de ondas Q patológicas, como pueden ver acá, que son significativas para en tejido miocárdico que ya está muerto. O sea, que aquí este tejido miocárdico que observamos acá ha sufrido de necrosis, lo que quiere decir que estamos frente a un infarto agudo del miocardio de cara derecha. Y en las derivaciones B2, 3 y ABF, las cuales son contiguas y nos dan información sobre la cara inferior del corazón, encontramos elevación del ST, aunque no hay aparición de ondas Q patológicas, podemos hablar de un infarto agudo del miocardio